buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a Entremos en Contexto. El día de hoy vamos a escuchar la historia de William, un joven ingeniero actualmente de Malawi, que a sus 14 años realizó en su comunidad un molino de viento para ayudar a la misma. Pero antes, saludemos a nuestro equipo. Tenemos a Enrique, Axel y Whitney. Saluden, chicos. Hola, Melanie. Hola Melanie, un gusto saludarte a todos nuestros amigos oyentes. Él es un educado. Hola Melanie, hola Enrique, hola Axel y hola queridos oyentes. Estamos aquí para ponerlos en el contexto de esta hermosa historia, así que podemos iniciar. Ahora sí, entremos en contexto. Qué gusto saludarlos a todos nuestros oyentes. El día de hoy me encuentro muy emocionado de poder conversar con ustedes de la historia de William Kawamba. Como nos mencionó Melanie ya anteriormente, es la historia de un niño que domó el viento. Quiero mencionar pequeñas partes de la historia que me parecen más que interesantes y sobre todo de manera motivante para cada uno de nosotros. Cuéntame, Axel, ¿qué nos puedes contar de la historia? Claro que sí, la verdad que esta historia conmovedora sobre todo me da mucho entusiasmo y alegría sobre cómo este joven, siendo niño aún, salió adelante con todo lo contrario que tenía. Pero a pesar de esto, él fue valiente, siguió luchando por sus sueños delante de esta situación difícil que presentaba su aldea. Bueno, pues chicos, la verdad esa historia es tan conmovedora, pero saben, un dato curioso, o bueno, no tan curioso, es que esta historia salió a flote porque William escribió un libro que se llama justo El niño que domó el viento. Prácticamente desde ahí redactó toda su historia, todo lo que pasó y todas sus adversidades. Otro dato curioso es que su historia llegó a tales oídos que Netflix le realizó una producción cinematográfica, en este caso una película, y actualmente es una de las películas más galardonadas porque dio a conocer lo que pasó realmente y todo lo que él sufrió, y aún así actualmente es un exitoso ingeniero, como nos mencionó Melanie. Entonces, chicos, ¿ustedes qué opinan un poco más sobre esta historia? ¿Qué los conmueve, los motiva? ¿Qué me pueden decir? Particularmente hay una parte de la historia que a mí me motiva. William, podemos ver en la historia, que él era un chico de bajos recursos. Vivía en un pueblo donde realmente no había facilidad de agua ni comida. En este caso, por ende, tampoco había facilidad para los estudios. Y como su familia era muy pobre, él no tenía el acceso a la misma. Ahora, él logra por sus propios méritos, porque él desde muy chiquito demostró que era un niño con muchas capacidades, muy inteligente, ganarse un puesto en la escuela. Pero esta era pagada, que obviamente sus padres al inicio pudieron dar una entrada, pero posteriormente ya no. Pero él por sus propios medios buscó la librería de la escuela para poder estudiar e informarse un poco más de la tecnología, viendo las necesidades de su pueblo, ya que en la época no había la facilidad de lluvia o la tecnología para poder cosechar lo que ellos comían dentro del año. Claro, sobre todo porque en esa época había sequía en el pueblo donde estaba William. Y a mí en lo personal me parece una historia de determinación y sobre todo creatividad, porque él solito, a pesar de no tener los medios, pero tenía el conocimiento, que es lo importante, él se instruía y con eso pudo realizar el molino. A mí me encanta recalcar que actualmente él tiene una fundación, o sea, no solo se quedó ahí, sino que siguió ayudando a más personas y que asimismo, como en su comunidad, en comunidades rurales africanas, sigue impartiendo charlas de motivación. Y su trayectoria es realmente una inspiración que nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles siempre hay una oportunidad para marcar una gran diferencia. La verdad que estoy de acuerdo con todos ustedes sobre la historia de nuestro amigo William. En lo personal me conmovió mucho la historia ya que tuvo una niñez demasiado difícil. Recalco que lo que yo pude conocer de esta triste historia y a la vez conmovedora es que en su niñez él atravesó inconvenientes de estudio, académicos para ser exacto. También tuvo inconvenientes con sus familiares directos, como el caso de sus padres. Pero aún así él nos enseña que no tenemos que darnos por vencidos, sino seguir adelante, perseguir nuestros sueños, y es así como él logró
ayudar a su aldea. Un dato importante de recalcar es que él no tenía absolutamente nada de apoyo económico, chicos. Lo que él hizo en su aldea lo hizo netamente con basura. ¿Cómo es posible que en nuestras capacidades pensemos que la basura que ya desechamos tenga nueva vida? O sea, ¿cómo unir tantas partes puede ocasionar que algo maravilloso surja? O sea, para mí eso es algo que es poco creíble y él lo consiguió. O sea, con su intelecto, lo que pudo leer de los libros, lo consiguió y pudo darle a toda su comunidad el agua necesaria. ¿Tú qué opinas, Enrique, de eso? O sea, para mí es algo novedoso y a la vez muy raro que no cualquier persona podría hacer. ¿O qué crees? ¿Cualquiera podría hacerlo? No, no creo que cualquiera pueda tener el ingenio que tuvo William para crear la manera de generar agua en su pueblo. Pues dentro de esta historia podemos darnos cuenta que él se da cuenta que en su comunidad es una comunidad ganadera donde se necesita de las lluvias para que estos alimentos puedan crecer. Entonces, dentro de lo que tú mencionabas anteriormente, en aquella época no existía mucho la tecnología como la tenemos el día de hoy, pero en menor cantidad en la aldea donde él vivía, porque no llegaba, es un pueblo muy lejano de África. Entonces, él leyendo sus libros de su escuela, se percata de una manera de generar energía donde ésta pueda abastecer a una bomba de un pozo y con esta distribuirla por todos los campos, ya que él se preparó porque dentro de su aldea iba a venir un año de sequía. Entonces, esto yo pienso que es la parte más impactante de la historia, ya que obviamente era algo nuevo, que solamente él se había enfocado en sus libros de estudio y que el pueblo no lo apoyaba, especialmente sus padres. Por ahí sus amigos, como todos, les hacían la segunda, pero en sí él no tenía apoyo de nadie, ni de las autoridades, ni demás. Sabes que ese es un dato importante que en muchas ocasiones, bueno, lo digo de manera personal y no para entrar tanto en contexto de mi vida, muchas veces el apoyo de tus padres es muy necesario y más que todo el económico, pero él tenía la adversidad de que no tenía tanto el apoyo económico como el emocional. Claro, Whitney, hay una parte, yo pienso que es la más impactante de la película. Nos enseña que nosotros podemos mantener cualquier tipo de sequía en nuestras vidas, pero nuestra motivación y esfuerzo nos va a ayudar a llenar nuestras necesidades y a apoyar más que todo a nuestro prójimo. Bueno, la verdad que me parece una historia asombrosa y sobre todo conmovedora, la de nuestro amigo William, que a pesar de su corta edad supo salir adelante bajo sus propios medios y significativamente con todo lo que sufrió en su niñez. Coméntanos, Enrique, ¿qué tienes que decirnos de esta historia? Yo puedo comparar esta parte de la historia de William con la mía, pues no. Yo no me creería capaz de hacer todo lo que él hizo, empezando por ahí. Realmente yo creo que me ganaría más el quedarme en mi casa, tal vez conversando con mis amigos, jugando, al que buscar una solución para mi comunidad, pues no. Igual uno no está dentro de los zapatos del protagonista de la historia. A la final, dependiendo de la necesidad de cada uno, salen esos instintos para buscar cómo crecer y ayudar a nuestra comunidad. Bueno, la verdad que sí, mencionando como tú lo acabas de decir, pues no, que al parecer ya nuestro amigo William ya nació con esto, porque si tenemos en mención, él salió adelante por su propia cuenta, se preparó y para servir a su pueblo. Podemos poner de ejemplo algo así también comparado, cambiando de coles a nabos a Messi, podríamos decir que ya nació con algo innato. Claro que sí, Axel. Si comparamos esta historia un poquito con el fútbol, ¿no? Es una historia motivadora para los padres, ya que en la historia podemos ver que los padres de William no lo apoyan, no dudan de su intelecto y de su creatividad. Entonces nos motiva a los jóvenes y especialmente a los padres a que confíen en sus hijos, que les den las oportunidades para que sean lo que ellos quieran ser. Si tienen la motivación de ser bailarines, practicar algún deporte, apoyarlos y que los inspiren a ser
lo mejor en lo que ellos escojan. Como por ejemplo Cristiano Ronaldo, que dice que su hijo puede ser lo que él quiera, con tal de que sea lo mejor en lo que hace. Pues Enrique, te comento que yo no sé nada de fútbol, lo lamento chicos, lo lamento oyentes, pero yo lo puedo basar en algo que vivo a diario, es una realidad que absolutamente todos conocemos y es lo que había mencionado antes, que eran los niños que están en los semáforos o los que limpian parabrisas. O un caso más grave para mí, que es muy preocupante, es cuando los padres utilizan a los niños para darnos lástima a nosotros. Y yo prácticamente en esos momentos, les soy sincera, me da mucha rabia porque ¿cómo pones a padecer a un niño? ¿Sabes qué? Como padre, sal tú a trabajar y deja a tus hijos en un lugar seguro. Pero no soy ellos, no estoy en sus zapatos, así que no podría saber cómo es el contexto completo. Pero, ¿tú qué opinas, Melanie, de este tema? Más que rabia, yo cada vez que presencio este tipo de cosas me da frustración. Porque es verdad, yo no sé el contexto de esta situación, pero vamos a que a veces vemos niños casi que recién nacidos en un semáforo con, ejemplo, el calor de Guayaquil, o sea, y encima tapados con sábanas. Eso no creo que le haga bien a un bebé principalmente. Ya, yo entiendo que hay necesidades y así, pero, o sea, tú eres como quien dice el jefe del hogar. Tú busca la forma. Y, no sé, hazle una cabañita ahí, no sé, en un rinconcito, pero no lo tengas en el brazo ahí cogiendo sol. No sé, no me parece lo más adecuado. Pero, como tú dices, no sé el contexto, entonces tampoco es que puedo darme el lujo de opinar o juzgar a estas personas. Sabes, en esos momentos sí debemos, o bueno, yo considero que el resto de la comunidad debe pararse firme porque, como sabemos, y no es un secreto, es un secreto a voces, el que hay muchas personas o muchos adultos que lo que hacen es recogen a niños que no tienen padres y los hacen trabajar para ellos, hacen que mendiguen y aún así ellos se siguen lucrando y siguen ganando dinero a través de eso. Entonces no sé, Enrique, ¿tú qué me puedes decir de ese tema? Yo puedo reflejar otra realidad que podemos presenciar en la historia de William. Está muy claro que el gobierno dentro de la comunidad de él no ayudó en nada a los habitantes. Es más, en vez de darles alimento o los medios para que ellos puedan salir adelante, más bien les cortó todos los caminos para que ellos puedan crecer. Algo que normalmente vivimos nosotros en la actualidad con los diferentes gobiernos alrededor de los años en nuestro país y que podemos visualizar no solamente en el Ecuador, sino en todos los países de América Latina y también en Europa, América del Norte y demás. Pues sí, mira, esto es algo que debemos destacar y el dato que tú has dado, la verdad, es muy valioso. Pero, Axel, dime, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué me podrías aportar a este tema? Bueno, la verdad yo considero muy triste esta historia, como nos podemos basar a lo que estamos hablando, ya que considero que para eso existen autoridades que llegan a un punto en donde deberían considerar a estos niños que prácticamente están luchando en la calle, como lo acaba de mencionar Melanie. Son unos niños que a veces apenas tienen meses de recién nacidos. Entonces, están pasando prácticamente en circunstancias muy difíciles. Yo considero que antes de tener un hijo, primero hay que ver las comodidades, para así no causarle estos daños a los niños. Pues chicos, la verdad es un tema muy delicado que William Kangwamba nos ha inspirado a tocar este tema y la verdad agradezco todas sus opiniones porque distintos puntos de vista siempre pueden aportar más al crecimiento personal. Y con esto vamos a concluir este segmento sobre la vida de William. Su historia es un recordatorio poderoso de la determinación y la creatividad que pueden cambiar vidas. No se vayan, aún tenemos más historias inspiradoras por descubrir en Entremos en Contexto. Inicio de espacio publicitario. ¿Cansado de la rutina
rutina? Despierta tu mente con nuestro podcast educativo. ¿Quieres aprovechar tu tiempo libre de manera entretenida y educativa? No te pierdas nuestro podcast. Descubre una variedad de temas fascinantes, historias personales, curiosidades y entretenimiento. ¿Por qué esperar? Suscríbete hoy y empieza a aprender algo nuevo cada día. No te lo pierdas. Hola a todos. En este episodio de Entremos en Contexto, vamos a sumergirnos en una historia que demuestra el verdadero poder y la valentía. Durante 50 años, la historia de cómo el empresario británico Nicholas Winston salvó la vida de 669 niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pasó prácticamente desapercibida, pero hoy vamos a destacar su increíble legado. Claro que sí, Enrique. Vamos a conocer la historia de Nicholas Winston, un corredor de valores británico. Este amigo decidió dejar su trabajo y desempeñarse ayudando a los niños de los inconvenientes durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a conocer un poco más de él. Claro que sí, chicos. Y bueno, algo que para mí cabe destacar es que actualmente conocemos el número exacto de niños que él rescató, que prácticamente fueron 669 personas. En la actualidad, ¿se imaginan la descendencia que deben tener esos niños? Algo importante es que él jamás buscó el reconocimiento social. Él siempre lo hizo a escondidas. Como sabemos, en esa época estaba todo el boom de Hitler, matando a todos los judíos, y muchos niños quedaban, la verdad, abandonados en las calles. Entonces, actualmente yo, si veo a un niño en la calle, chicos, o creo que todos nos hemos topado con los niños que trabajan en los semáforos en nuestra ciudad, me entra demasiado sentimiento e impotencia muchas veces el no poder ayudarlos. Pero él tuvo el valor de, aún así, en una guerra, armarse de valor y hacer todo a escondidas, salvar a tantos niños. No sé, es algo que si me lo cuentas y no veo las estadísticas, los números y la evidencia real, no te voy a creer esa historia, porque no cualquiera es tan altruista como lo hizo él. Si se te presentara la oportunidad, ¿tú lo hicieras? Como te comento, Melanie, si se me presentara la oportunidad, lo haría, pero también entraría el recelo, porque tú no sabes realmente si aquella persona que estás ayudando va a tomarlo de buena manera o no, porque uno siempre, ahora desconfiamos más que en la época antigua. Entonces, esos niños, pues, creo que no recetarían ahora que un adulto los ayude como en ese momento de crisis. Hay una parte de la historia de Winston que quisiera recalcar. Él viene de una familia con un estatus económico alto, donde proviene de padres judíos que posteriormente se convirtieron en el cristianismo. Él tuvo una niñez, una adolescencia como normal, con sus compañeros de escuela, de colegio, en la universidad, tuvo su trabajo. Ciertamente él vivió una vida acomodada, sin embargo, él no hizo caso omiso de la realidad de la época, donde nosotros podíamos visualizar que estaban cometiendo actos graves contra los niños de judíos. Sobre todo injustos. Bueno, claro que sí. En lo personal a mí me sorprende la determinación que estuvo nuestro gran amigo Winston para revelar nuestra gran historia, que me sorprende cada día, ya que él tuvo que dejar, como lo acaba de mencionar, su trabajo y dedicar su tiempo en una etapa de la historia tan crítica para poder encargarse de estos niños que estaban sufriendo. Hoy en día tenemos que conocer que estos niños están agradecidos con él. Son profesionales, muchos son doctores, ingenieros. Hoy en día ellos le han sido, en forma de gratitud, lo han ido a visitar. Tenemos que reconocer eso. Pero Axel, te pregunto, si tú estuvieras en la posición de dejar tu trabajo e irte a otro país a ayudar a niños que más lo necesitan, ¿lo harías? La verdad que yo soy una persona muy consciente y me gusta ayudar, pero es una pregunta muy complicada, ya que nuestro amigo Winston, como lo acaba de mencionar, o sea, se arriesgó bastante al dejar su empleo para dedicarle tiempo a estos niños.
sin cambio a algo. Y algo importante de destacar es el ingenio que él tuvo. ¿Te imaginas estar en una guerra completa, matanzas, y aún así hacer la documentación, hacer el trámite para sacar a los niños de donde los estaban matando, mandarlos en trenes y aún así encontrarles hogar? Esto es algo que es poco creíble. Algo importante de destacar es que, también lo mencioné al inicio, él no le había contado a absolutamente nadie lo que había hecho. Él, en el momento que salió de ese país, salvó a esos niños, lo que hizo fue omitir esa parte de su vida y pasar página. Quien se dio cuenta de esto fue su esposa, y ella, con ayuda de una periodista, lo que hicieron fue buscar a cada una de esas personas y ver si es que realmente habían tenido una vida exitosa o no, cómo habían surgido y cómo habían crecido. ¿Por qué? Porque era un hombre que merecía ser reconocido. Así es, y con esto culminamos nuestro segmento sobre la noticia de Winston. Su legado perdurará y seguirá inspirando a generaciones futuras. No se vayan, aún tenemos más por descubrir en Entremos en Contexto. Inicio de espacio publicitario. Historias inspiradoras de personas que han logrado grandes cosas y mucho más. ¿Ya estás suscrito? No te pierdas ni un solo episodio. Recuerden estas palabras de John Maxwell. La verdadera medida del liderazgo es la influencia, nada más, nada menos. Y como nos dice Ariana Huffington, la resiliencia es la capacidad de adaptarse a la adversidad. Si puedes ver la adversidad como un trampolín, tu vida será más feliz. Totalmente concuerdo contigo, Enrique, como nos enseña Nelson Mandela. El verdadero héroe no es aquel que no siente miedo, sino aquel que supera ese miedo. Y Confucio nos recuerda que la mayor gloria en la vida no es nunca caer, sino levantarse cada vez que caes. Y chicos, pues también podemos reflexionar con estas palabras hermosas de Aristóteles, que es: la esperanza es el sueño del hombre despierto. Y algo también que va alineado a George Bertrand, nos inspira a recordarnos que la vida no trata sobre encontrarse en uno mismo, sino sobre crearse a uno mismo. Y con esto, chicos, finalizamos y les agradecemos por toda la audiencia y quienes nos han escuchado. Chicos, ¿qué tal? ¿Nos despedimos? Así es, Whitney. Definitivamente, antes de finalizar, me gustaría citar a Vince Lombardi. No importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarte una vez más. Y así llegamos al final de otro episodio lleno de historias inspiradoras. Muchas gracias por oírnos hoy en Entremos en Contexto. Gracias, adiós. ¡Chao! Chao. Estamos en un nuevo ciclo en la Universidad de Guayaquil. Retomamos los jueves culturales, nada más y nada menos que conmemorando el Día Mundial del Arte.